Buenas noches a todos. Gracias por la presencia. Y voy a comenzar con una corrección, corrigiendo el texto que está acá, porque no obtuvimos 497.082 votos, sino casi 700.000, y no superamos el 1,15, sino que llegamos al 4%. Fue la mayor elección de la izquierda argentina en los últimos años. Y no de la izquierda tipo PT, porque los partidos que formamos el Frente de Izquierda, somos partidos que abogamos por el derrocamiento revolucionario de la sociedad capitalista. E hicimos la campaña electoral sobre esa base, no sobre la base de reformas menores, ni con consignas como, no me acuerdo bien, pero qué lindo que es vivir, no me acuerdo cómo era la palabra de orden de Lula en una elección, qué lindo es vivir, qué alegría, sin miedo de ser feliz, etc. Pensamos que la política no es un tema de, ¿cómo se dice?, de New Age, que uno tenga que hablar sobre el miedo o el no miedo de ser feliz. Presentamos un programa político. Y la elección fue muy importante, y me parece importante señalárselas a ustedes, porque la izquierda argentina, en su 90%, se presentó a las elecciones votando por listas de candidatos tradicionales. El Partido Comunista votó al gobierno, el Partido Humanista votó al gobierno, el Partido Maoísta votó al gobernador de Santa Fe. La mayoría de los grupos trotskistas votaron a algún candidato tradicional. Lo que quedó fue el Frente de Izquierda. Y este Frente de Izquierda, con una posición independiente, obtuvo la mejor elección de la izquierda argentina en las últimas décadas. Y hoy por eso se presenta en el panorama político nacional con una expectativa verdaderamente muy grande. El Partido Obrero al cual yo pertenezco hace 6 años que dirige la universidad, la Federación Universitaria de Buenos Aires, que tiene 300.000 estudiantes. Y de los 18 facultades de la universidad, nosotros dirigimos 14 hace 5 años. Entonces no solo quiero corregir la cifra, sino aprovechar la corrección para describir para ustedes un panorama político de la izquierda revolucionaria argentina que al menos en este momento es muy prometedor. Si brevemente tuviera que señalar las razones de este crecimiento, indudablemente tienen que ver con la crisis capitalista mundial, que en la campaña electoral abordamos en forma directa, y como toda la izquierda votó por candidatos tradicionales, ¿quién nos votó a nosotros? A nosotros nos votó, según todas las encuestas, sondajes, nos votó el electorado menor de 30 años que no tiene antecedentes de votar para la izquierda. Es decir, que en una sola campaña electoral, atrajimos casi 1 millón de jóvenes para el campo político revolucionario. Me parece que es un aporte, aunque no sea sobre Malvinas, pero ojo, les puedo asegurar que les estoy dando un dato que va a tener más influencia sobre Malvinas en el futuro que el que tienen los partidos tradicionales y los gobiernos. Aquí quiero hacer una interrupción y saber si ustedes entienden mi castellano.
porque si no lo entienden, ¿cómo hago? Google y me pongo a hablar en portugués. Troco para... ¿Está claro hasta ahora? Bien, a mí me resulta más cómodo. El 2 de abril, es decir, en pocos días más, se cumple el 30 aniversario del desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en Malvinas y la ocupación de Malvinas. Pero yo quiero que ustedes sepan que 3 días antes, también hace 30 años, 3 días antes, hace 30 años, tuvo lugar en Argentina un acontecimiento de igual importancia, o quizás, en cierto sentido, de más importancia que la ocupación de las Malvinas, porque 50.000 obreros de los sindicatos argentinos manifestaron en masa contra la dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires y hubo choques con la policía que duraron hasta la medianoche. 72 horas antes de que el ejército argentino ocupara Malvinas, en Argentina comenzaba a vivir una situación de características prerrevolucionarias. Y cito este hecho para corregir una gran falsedad que consiste en decir que la dictadura militar desapareció de la Argentina debido a la derrota argentina en Malvinas. De ninguna manera. Si la dictadura militar no ocupaba Malvinas, este movimiento popular que se había manifestado con tanta fuerza el 30 de marzo de 1982 hubiera barrido con la dictadura militar en mejores condiciones de las que luego se dieron como consecuencia de la derrota militar. Yo creo que la pregunta que se debe hacer todo el mundo fuera de Argentina es por qué la gente se mata por un par de islas que están colocadas en medio del Atlántico Sur, a una distancia de 500 kilómetros del territorio continental argentino y de 17.000 kilómetros de distancia de Gran Bretaña. Esto es lo que más confunde a el común de la gente que lo mira desde el exterior. No logran entender la naturaleza del conflicto. Y todavía entienden menos cuando se enteran que es un conflicto que viene de la época de la colonia, cuando las Malvinas, como todos los territorios de la América española, estaban bajo el control de la monarquía o de los reyes de España. Es decir, que Malvinas es considerado de soberanía argentina como consecuencia de la independencia nacional de Argentina de España, de lo que en aquel momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, se independizan de España y los territorios que pertenecían a España quedan bajo la soberanía de este nuevo país, incluidas las Malvinas. Ocurre que Malvinas está ubicada en un lugar que la ha convertido en estratégica en cada etapa de la historia. En primer lugar, porque Malvinas fue un territorio donde era muy útil para el control de la piratería, que era una de las formas de acumulación capitalista más importantes en los siglos XVI y XVII, o incluso en el siglo XVIII. Luego fue extremadamente importante en la lucha por el comercio mundial. Ustedes piensen que los ingleses ocupan Malvinas en 1833, pero 20 años antes, 30 años antes, habían intentado 2 veces ocupar el territorio de las Provincias Unidas. En 1806 y en 1807, los ingleses ocuparon Buenos Aires, con la simpatía de las clases poseedoras de la ciudad de Buenos Aires, que eran los grandes comerciantes, que veían en la llegada de los ingleses la posibilidad de romper el monopolio español e insertarse en el mercado mundial. En ambos casos,
los ingleses fueron derrotados por levantamientos populares en Buenos Aires, sus tropas fueron presas, sus generales detenidos. Fueron invasiones que cruzaron todo el Atlántico. No vinieron de Inglaterra, vinieron del sur, cruzaron todo el Atlántico para llegar a la Argentina. Y lo que estaba en disputa era el comercio mundial con el nuevo continente. Luego la disputa continúa porque 1833, que es el año de ocupación de las Malvinas, es un año muy cercano a 1845 y a toda esa década, cuando los ingleses procuran que el Río de la Plata se abra al comercio internacional a través del Paraná hasta el sur de Brasil, hasta Río Grande do Sul. Y que se declare al Paraná río internacional de libre acceso a todos los navíos y por lo tanto no sujeto a la soberanía argentina. Es decir que la expansión del capital comercial inglés juega un rol determinante en la intención de ocupar territorios, penetrar, golpear y por lo tanto de Malvinas. Malvinas, hasta la apertura del Canal de Panamá, es una zona próxima al Estrecho de Magallanes, que era el único tránsito entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y luego, en periodos más avanzados, con el desarrollo del capital bancario y con el desarrollo del capital financiero, la importancia de Malvinas va a estar ligada a la dominación financiera tradicional de Argentina por parte del imperialismo inglés, que Argentina fue en la mayor parte de su historia una colonia inglesa desde el punto de vista económico, y como dijo alguien en una conferencia internacional, la piedra más valiosa de la corona británica, por la importancia de su comercio internacional de granos y de carnes con el comercio mundial. Entonces a mí se me había ocurrido imaginar a Malvinas como un testigo, una testimonia, un testigo de todas las etapas históricas por las que atravesó el capitalismo, desde los periodos de acumulación primitiva del capital, su fase pirata, su fase comercial más desarrollada, su fase industrial y su fase financiera. En todos los casos, el archipiélago de Malvinas juega un rol muy importante. Malvinas está enfrente de la Patagonia argentina. Y quiero que ustedes sepan que hasta la guerra de Chile con Bolivia no se sabía si el territorio de la Patagonia iba a ser argentino o de Chile. Por lo tanto, Malvinas enfrente a la Patagonia era un puesto estratégico. Argentina, para conseguir el dominio de la Patagonia, pacta con Chile una traición a Bolivia y a Perú, que esperaban el socorro de Argentina en la guerra con Chile, y Chile le dice a Argentina: si abandonás a Perú y a Bolivia, te quedás con la Patagonia. Y la Patagonia argentina es asegurada por este gran conflicto militar. Pero eso es muy avanzado el siglo XIX, luego de haber masacrado a los mapuches y araucanos que poblaban la Patagonia de ambos lados de la cordillera. De manera que esto que sorprende a todos, ¿por qué pelearse por un par de islas?, se observa de otra manera cuando se la enfoca desde el punto de vista histórico. Y es indudable que si durante muchos años, muchísimos años, Argentina mantuvo la reivindicación de Malvinas sin realizar ninguna acción efectiva, es porque, siendo una colonia del imperialismo inglés, su clase dirigente no tenía la menor intención de provocar un choque con Gran Bretaña. Yo tengo un recuerdo personal de eso. En el primer año de la escuela secundaria, cuando yo tenía 13 años, trajeron para dar una conferencia a un periodista inglés.
Y el periodista dio su conferencia y luego nuestro profesor nos dijo a los niños si teníamos alguna pregunta para hacer. Y bueno, ustedes se imaginan, a esa edad nadie hace preguntas a un periodista inglés que viene a dar una conferencia. Entonces, viendo que todo el mundo estaba en silencio, yo decidí preguntar. Y me acuerdo de la pregunta: ¿cuándo van a devolver las Malvinas? ¿Y qué ocurrió? El profesor levantó la clase y terminó la conferencia. En ese punto se terminó la conferencia. No hay más discusión porque iba a provocar una situación insostenible. Entonces, esta reflexión me parece importante ante un auditorio como ustedes. Malvinas es parte de una historia mundial y cada etapa debe ser interpretada a la luz de esa historia mundial. Y cuando nos aproximamos al conflicto, que es lo que del año 82, que es el segundo punto que me interesa tratar, y el tercero, que es la situación actual, cuando nos aproximamos al conflicto ya hay antecedentes de nuevas iniciativas que nunca se habían tomado en el pasado, tanto de parte de Argentina como de Inglaterra, con relación a las Malvinas. Porque tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, el Atlántico Sur fue un campo de batalla. Hubo naves alemanas que, viéndose rodeadas por los ingleses, se hundieron, fueron hundidas en el puerto de Buenos Aires. ¿Y por qué había una guerra submarina, una guerra marítima en el Atlántico Sur cuando la guerra se desarrollaba en Europa? Porque los ejércitos ingleses comían carne argentina, hacían pan con trigo argentino, y sin el esfuerzo económico y sin la provisión económica de Argentina, los ingleses no hubieran podido sostener su esfuerzo bélico. Por eso Argentina, en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, se declara neutral. No apoya a Inglaterra, que es el país dominante, para que los alemanes no usen el pretexto del apoyo a Inglaterra para hundir a los navíos que transportaban carne y trigo a Inglaterra. Es decir, que eran una neutralidad bendecida por el imperialismo británico. Entonces, ¿qué hacían los alemanes? Los alemanes patrullaban el Atlántico Sur para derribar barcos que transportaran ese tipo de mercadería y para hostigar el comercio sudamericano con Europa. Y es de esa manera que Argentina va a tener una presencia importante, la influencia alemana. Una vez que Hitler llega al poder, va a haber una fuerte influencia alemana, nazi, en una parte de los círculos dominantes de la Argentina, como parte de una rivalidad interimperialista. Entonces Malvinas formaba parte de una pugna en esa rivalidad interimperialista, e Inglaterra no iba a darle la soberanía de Malvinas gratuitamente a un gobierno de un país menor en la política mundial y en la economía mundial, como es Argentina. En el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial, todos estos territorios cobran importancia de cara al enfrentamiento entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética. Durante un periodo muy importante, la política nuclear mundial giró enteramente sobre esta cuestión. ¿Quién tenía la primacía para el lanzamiento de cohetes con cabeza nuclear en el mar? Como la Unión Soviética no tenía acceso a los grandes mares, la mayor parte de su inmenso arsenal nuclear estaba instalado en bases terrestres y fijas. Y la mayor parte del arsenal nuclear norteamericano estaba instalado en bases navales
y móviles. Y eso era considerado por los estrategos de la época como una ventaja considerable. Entonces, con esto quiero mostrar que a partir de la Segunda Guerra Mundial, las Malvinas cobran un carácter estratégico muy especial en la disputa con la Unión Soviética y finalmente el problema se va a acrecentar cuando estudios realizados principalmente en Inglaterra muestran las posibilidades del Atlántico Sur en materia de petróleo y en materia de pesca, y la zona se convierte en una zona apetecible para los grandes grupos económicos. El problema principal es que la explotación de Malvinas resulta mucho más barata, mucho más económica, mucho más eficaz si esa explotación se hace con la colaboración del espacio territorial argentino. Finalmente estamos a 500 kilómetros. Ninguna potencia se encuentra cercana de Malvinas, como para sustentar a través del transporte la explotación económica de las Malvinas y no poder recurrir a un territorio que tienen a 500 kilómetros de distancia como fuente de abastecimiento, como instalación de firma, exploración, hospitales, etc. Entonces, en Gran Bretaña se desarrolla una corriente que empieza a ser partidaria de llegar a un acuerdo con Argentina sobre una explotación común de las islas y se empieza a pensar en soberanías compartidas entre los dos o en soberanías a favor de la Argentina con características limitadas, pero que permitan la explotación económica por los grandes grupos internacionales. En esta línea, Argentina consigue introducir en las Naciones Unidas un proyecto que es votado para que se abra una negociación sobre las Malvinas dentro del marco de las Naciones Unidas. Y esto mucho antes de la guerra. Y poco antes de la guerra, tanto del lado inglés como del lado argentino, se observa una inclinación a llegar a un tipo de acuerdo. Hay informes de Shackleton, Lord Shackleton, la Cancillería británica favorable a un acuerdo con Argentina. Porque también no hay que olvidar que el imperialismo inglés del siglo XIX, de principios del siglo XX, o incluso posterior a la Primera Guerra Mundial, no es el imperialismo inglés posterior a la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente el imperialismo inglés después de la Segunda Guerra Mundial tiene que ceder todas sus colonias. Entra en una crisis económica fenomenal. Y por lo tanto no tiene las condiciones para mantener una posesión de ultramar tan alejada de Gran Bretaña. Tiene que buscar la economía en el costo de sustentación de esa posesión de ultramar. Entonces las posibilidades de acuerdo se podían instalar. Cuando sube la dictadura militar, este tipo de negociaciones no son abandonadas, porque la dictadura militar argentina fue puesta por el imperialismo inglés y el imperialismo norteamericano, como la de Pinochet, y acá, ¿cómo se llama un embajador de ustedes? No de ustedes, de Estados Unidos en Brasil, algo de Lincoln, no me acuerdo cuánto. Lincoln Gordon ha confesado abiertamente que el golpe del 64 fue enteramente armado por los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas no se abandonaron. Lo que ocurrió bajo la dictadura militar fue un fenómeno interesante, muy curioso. Brasil y Argentina se pusieron de acuerdo para impulsar una OTAN en América del Sur, que se iba a llamar OTAS, Organización del Tratado del Atlántico Sur. Y del lado latinoamericano, Brasil con Argentina, Uruguay, todos con dictaduras militares, y del lado africano, Sudáfrica del apartheid y Rodesia, que era un régimen racista. Es decir, fueron las últimas tentativas de regímenes agotados de armar una estructuración militar de control en el Atlántico Sur para
como método de supervivencia de esos regímenes y considerando también el enfrentamiento con la Unión Soviética. Esos planes estaban bastante adelantados en el año 1980. Se hablaba considerablemente. Ahora, una organización del Tratado del Atlántico Sur, ¿de quién iba a ser Malvinas? Una organización del Atlántico Sur, fomentada por Estados Unidos, ¿iba a mantener a Malvinas bajo soberanía argentina, sin influencia norteamericana, o iba a seguir bajo soberanía británica? Este planteo ya cuestionaba la perspectiva de que las Islas Malvinas continuaran bajo el gobierno británico. Entonces se va aproximando un desenlace que debe alcanzarse por medio de una negociación o tiene que alcanzarse por medio de una guerra. Y se alcanza por medio de una guerra porque el conflicto había llegado a un punto de maduración que en Argentina era muy intenso, porque la dictadura militar había desarrollado una agenda propia que tenía que llevar adelante. La primera tentativa, aunque parezca extraño, con relación a Malvinas de la dictadura militar, es el intento de una guerra con Chile, gobernada por Pinochet, por el control del canal de Beagle, que según todos los antecedentes históricos y jurídicos, no pertenece a Argentina sino a Chile, y que Argentina reivindica como propios. Entonces Argentina quería ocupar el canal de Beagle, esperaba una respuesta chilena, y los planes militares argentinos contemplaban la ocupación de Chile para asegurar el control del canal de Beagle. Y en Argentina había un proceso rearmamentista muy intenso, una parte importante del presupuesto, del orçamento militar, de la dictadura militar, estaba dedicado a gastos militares. Esa tentativa con el Beagle fracasó por una enérgica intervención del imperialismo europeo que mandó al Papa a intervenir para mediar en ese conflicto. Y entonces a la dictadura se le presentó cada vez más la perspectiva de ocupar Malvinas como alternativa a esa guerra con Chile. Y la ocupación de Malvinas tenía en cuenta la debilidad del imperialismo inglés y un conjunto de condiciones que les puedo enumerar de la siguiente manera. Argentina se había convertido en el principal aliado de Estados Unidos en la guerra de contrainsurgencia en Centroamérica y en Bolivia. Los mismos que secuestraban y mataban a nuestros compañeros en Argentina eran mandados a Nicaragua, eran mandados a El Salvador, eran mandados a Bolivia para realizar el mismo tipo de tarea en función de los intereses de la política norteamericana. La dictadura llegó a la conclusión de que había alcanzado una relación estrecha con Estados Unidos como nunca antes en la historia, viniendo de un país como Argentina, que toda su historia fue antinorteamericano, desde la oligarquía hasta el último campesino. Porque Estados Unidos y Argentina producen las mismas cosas y compiten entre sí, han tenido una relación de rivalidad durante casi toda su existencia. Y entonces parecía ahora que eso quedaba superado por esta alianza contrarrevolucionaria, por la OTAN, etc. Estaba la debilidad del imperialismo inglés, y el imperialismo inglés estaba considerando el desmantelamiento de gran parte de su flota, debido a que no la podía, por un lado, mantener, pero por sobre todo no la podía renovar. Y en el momento en que Argentina ocupa Malvinas, la mayor parte de la flota británica se encuentra dispersa por el mundo, algo que entró en esos cálculos del gobierno argentino. Como una palestra de este tipo no puede ser demasiado larga, porque el tema permite que sea muy larga, debido a un conjunto de detalles, hay que decir con toda claridad que la dictadura militar argentina ocupó Malvinas con la seguridad de que nunca iba a haber una guerra, de que probablemente un acuerdo con Estados Unidos permitiera negociar una solución y finalmente no tener que ir a un enfrentamiento militar. Los planes militares eran una suerte de plan B
para el caso extremo de que se fuera una guerra. Entonces Argentina ocupó las Islas Malvinas sin la pretensión de ganar ninguna guerra realmente importante. Y todos los análisis que se hacen de los preparativos de Argentina para la guerra lo demuestran. Es decir, Argentina estaba preparada para una guerra que no durara más de un mes, que no durara más de 20 días, pero no para una guerra más prolongada que hubiera significado estar pertrechada de otro modo para afrontarla. En segundo lugar, esta es una apreciación mía, Argentina sabía que jamás ganaría una guerra, ni siquiera preparada. Porque hay cosas que en el mundo no ocurren, y es que un gobierno de un país menor hunda la flota de un imperio en las aguas del océano. Estados Unidos nunca hubiera permitido que Argentina hundiera la flota británica y los ingleses tampoco lo hubieran permitido, por eso los ingleses vinieron a la guerra de Malvinas con cargamento nuclear. Y en los momentos más difíciles de la guerra amenazaron con bombardear la provincia de Santa Cruz, que es la que está antes de Tierra del Fuego, en el extremo sur argentino, con cargas nucleares. Este es un problema político estratégico, no es un problema de balance de fuerzas militares. Por lo tanto, la dictadura argentina sabía que si iba a una guerra, tenía que ir a una guerra que debía perder. Vou falar eso en portugués, como en aquellos jogos donde los jugadores son comprados para perder. Va a hacer una guerra para perder. Es un punto de vista estratégico. Eso ocurrió en la guerra del Medio Oriente, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos, viendo que Israel estaba a punto de destruir por completo el ejército egipcio, le dieron un ultimátum a Israel de que si destruía el ejército egipcio, ellos atacaban a Israel. E Israel, lógicamente, se detuvo, porque la destrucción del ejército egipcio rompía un balance muy importante para la Unión Soviética y para Estados Unidos en la guerra de 1973. Doy el ejemplo solo para ilustrar, no que sean Argentina es Israel, no, solo para ilustrar lo que no podía ocurrir. Por lo tanto, la concepción de una lucha antiimperialista en un terreno de guerra naval era completamente errado. No es que la dictadura tuviera esa pretensión de una lucha antiimperialista, pero los argentinos que consideran la ocupación de las Malvinas por parte de la dictadura militar como una lucha antiimperialista están equivocados, están soñando despiertos. Estos gobiernos burgueses latinoamericanos tienen límites insalvables para actuar de esa manera. ¿Y por qué no se llegó nunca a negociación? Nunca se llegó a una negociación por dos grandes factores. Naturalmente que no pretendo con esto decir que la absoluta verdad, estoy tratando de singularizar aspectos decisivos en nuestra opinión. En primer lugar, por la crisis del imperialismo inglés, que vio que Inglaterra no podía perder esa guerra porque se debilitaba todo el esquema estratégico norteamericano en el mundo. Y en segundo lugar, por una característica muy importante del régimen político inglés de la época. En las elecciones de 1979, la aristocracia financiera dominante del Partido Conservador había sido desplazado por una pequeña burguesía semifascistizante del Partido Conservador. Hubo una suerte de guerra civil silenciosa en el Partido Conservador, que veía con temor el ascenso de estos sectores desclasados desde el punto de vista de la gran burguesía financiera, encabezados por Margaret Thatcher. Y acaba de salir una película en la que si ustedes ven la película, van a ver los diálogos constantes de Margaret Thatcher con su padre, que son los diálogos de la hija y del padre de un almacenero.
tratando de sobrevivir en la jungla del capitalismo con un odio muy grande hacia la clase obrera. Y Margaret Thatcher protagoniza 3 guerras bajo su mandato. La guerra de Malvinas, la guerra contra los obreros mineros de Inglaterra en 1986 y la guerra a muerte contra Irlanda del Sur. Ese régimen no puede tolerar una derrota o que le ocupen un territorio. Por eso la posición negociadora, miren ustedes la paradoja, viene de la alta burguesía financiera. Porque la alta burguesía financiera no quiere fronteras económicas. Las fronteras territoriales no les importa. A Estados Unidos no le importa gobernar América Latina. Lo que quiere es explotarla, gobernada por los latinoamericanos. No sé si está claro esto. Los argentinos gobiernan Argentina, no Estados Unidos. Brasil es gobernada por los brasileños, pero la plata de Brasil y de Argentina se la llevan los norteamericanos. Entonces el capital financiero ve la política mundial con ojos diferentes como los ve la pequeña burguesía conservadora. Para terminar este capítulo, quiero decirles cuál fue la posición del Partido Obrero en la guerra. Y es muy importante porque creo que es una lección política. Han pasado 30 años y nosotros seguimos viendo nuestra actuación en la Guerra de Malvinas como uno de los momentos más luminosos de la historia del Partido Obrero. El Partido Obrero sacó una declaración el 4 de abril denunciando la ocupación de Malvinas. No apoyando la ocupación de Malvinas, denunciándola, diciendo que era una farsa, que era distraccionista, que quería desviar al pueblo de esa lucha que yo comenté de 3 días antes, el 30 de marzo, cuando 50.000 obreros habían ocupado la Plaza de Mayo y habían combatido hasta la medianoche con la policía. Todo el resto de la izquierda y toda la burguesía apoyaron la ocupación de Malvinas, considerándola una reivindicación nacional. Nosotros no la apoyamos, no porque consideremos que las Malvinas son inglesas. Nosotros pensamos que son argentinas y pensamos que hay que echar a los ingleses de Malvinas. Y no lo pensamos nosotros, los del Partido Obrero, no pensamos que hay que echar a los ingleses de Malvinas porque somos argentinos. Nos importa un bledo la Argentina, porque nosotros somos internacionalistas. Nosotros queremos echar a los ingleses de las Malvinas como queremos echar a los norteamericanos de Afganistán, de Irak, de Haití, de Panamá, de la Cuarta Flota, porque como internacionalistas luchamos contra el imperialismo mundial, que es una lucha necesaria para la liberación de la clase obrera de todo el mundo. Es decir, estamos por la expulsión de los ingleses de Malvinas, no como argentinos, sino como internacionalistas. Pero en esa declaración del 4 de abril que decimos que es distraccionista, que el gobierno busca un acuerdo, el gobierno argentino busca un acuerdo con Estados Unidos, advertimos que muy probablemente todo lo que es negociación va a fracasar y que Thatcher va a juntar a la flota y va a terminar enviándola a las Malvinas. En ese caso, dice nuestra declaración, el Partido Obrero va a cambiar de posición y de rechazo de la ocupación va a llamar a sostener a las tropas argentinas en una guerra contra el imperialismo británico. Es decir, en una guerra que no queremos, porque desde ya que estamos en contra, no apoyamos la ocupación, si esa guerra se produce igual, porque no somos nosotros los que dirigimos la historia, son fuerzas que no controlamos las que determinan la guerra. Si la guerra se produce y de un lado está el imperialismo británico y la flota inglesa y del otro lado el ejército argentino,
nosotros apoyamos al ejército argentino para hacer todo lo posible para hundir a la flota inglesa en el Atlántico Sur. Y decimos que, sin embargo, la tarea más importante es expropiar todas las propiedades británicas en Argentina, todas las propiedades imperialistas, porque el objetivo principal de una lucha contra el imperialismo no es Malvinas, sino recuperar la soberanía y la independencia económica de Argentina. El imperialismo es más dominante a lo largo y a lo ancho de Argentina que en las Islas Malvinas. Entonces, una posición muy plástica, que va cambiando según la marcha de los acontecimientos. Y en Argentina esta posición tiene mucha importancia porque cuando Thatcher decide mandar la flota y todas las negociaciones para un acuerdo se rompen, la burguesía argentina y sus partidos, el Partido Peronista, Radical y otros partidos de Argentina, todos dejan de apoyar al gobierno militar. Y el Partido Obrero, que no había apoyado al gobierno militar, y tampoco lo va a apoyar ahora políticamente, dice que si viene la flota, entonces hay que hacerle la guerra al imperialismo británico. Es decir, la burguesía argentina tiene una posición bélica mientras no hay guerra, y una posición pacifista y de rendición cuando viene la guerra. Y el Partido Obrero tiene una posición contraria a iniciar una guerra, pero cuando la guerra se produce, considera que la prioridad es destruir al imperialismo británico. Y entonces concluyo con la tercera parte, porque probablemente lo más interesante ocurra cuando ustedes hagan preguntas y se produzca un debate. La crisis actual no va a desembocar en una guerra, pero la crisis actual es muy superior a la de 1982. Esto no lo dice nadie, nadie. Como no va a haber guerra, porque las Fuerzas Armadas Argentinas no están en condiciones de hacer ninguna guerra, la conclusión es que esta crisis es una cortina de humo, una cortina de fumaza. No, las Fuerzas Armadas Argentinas no pueden hacer ninguna guerra, esta crisis es superior a la del 82. Porque a diferencia del 82, ya es definitivamente claro que las Malvinas se van a convertir en una gran plataforma petrolera internacional con un barril a $100 o $120. Y por lo tanto que va a ser un territorio ya no poblado de ovejas y con posibilidad de pesca, sino que va a ser el centro petrolero, uno de los centros petroleros más importantes en el Atlántico Sur, y en algún momento va a rivalizar con los descubrimientos presal de Petrobras. Se va a instalar a 500 kilómetros de Argentina un conglomerado económico de un poder fenomenal, que a partir de ese momento va a reclamar que el territorio argentino sea base de apoyo de la explotación petrolera, porque no va a pagar por esa explotación petrolera el transporte y las rutas que vienen de otro continente. No van a recorrer 17.000 kilómetros, 8.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, cuando tienen un territorio continental a 500 kilómetros. Ningún gobierno argentino va a resistir la presión del dinero que van a ofrecer los monopolios capitalistas para comprar el derecho a tener acceso al territorio continental. La misma población argentina del sur va a pedir por favor un acuerdo, porque va a haber en el acceso de los monopolios internacionales una posibilidad de prosperidad económica muy grande. Es decir, el tema de Malvinas, de secundario, puede convertirse en el más importante. Argentina hoy
tiene una crisis enorme en la producción petrolera, debido a las privatizaciones. Cuando Petrobras importaba el 95% del petróleo, YPF estatal en Argentina autoabastecía al país. Hoy Petrobras comenzó a exportar e YPF a importar, luego de haber sido privatizada y entregada al capital anglo-norteamericano que domina el capital accionario de Repsol, la petrolera española. Entonces es un país que tiene una crisis energética que podría derribar al gobierno de Kirchner, porque la carga fiscal de esta crisis energética es enorme. Y la única razón por la que el gobierno soporta esta carga fiscal es porque los precios internacionales de la soja, que Argentina exporta, es uno de los 3 más importantes con Brasil y Estados Unidos, pero en aceite de soja ocupa el primer lugar, a gran distancia de Estados Unidos y de Brasil, el precio de la soja continúa subiendo. Entonces compensa con los ingresos de la soja el pago de tremendas importaciones de energía de un país que, sin embargo, cuando la petrolera era estatal, se autoabastecía. Tengo la impresión de que la dimensión de esta crisis no se ve en Argentina, a excepción probablemente de la presidenta de la Nación, que no por nada gobernó la provincia de Santa Cruz durante 10 años, es decir, la provincia que más conexión tiene con los grupos petroleros y que históricamente es más relacionado a Estado con Malvinas. Entonces es una crisis política mayor. El día 2 de abril va a haber numerosos actos en Buenos Aires. Y voy a concluir con esto. Y se nos ha producido una crisis en el frente de izquierda. Una crisis, como dicen ustedes aquí en Brasil, razoável, lógica. Nosotros hemos propuesto realizar un acto en las calles de Buenos Aires por parte del Frente de Izquierda para que el acto denuncie al imperialismo desde el punto de vista internacionalista. Y un conjunto de agrupaciones de izquierda, con grupos centroizquierdistas, prepara una manifestación con palabras de orden muy radicales, pero desde el punto de vista nacionalista. Entonces, en el Frente de Izquierda, algunas organizaciones dicen, tenemos que marchar con el nacionalismo radical y no hacer un acto independiente en nombre del internacionalismo. Se creó un problema. Y lamentablemente tengo una dificultad en participar del problema porque yo vuelvo en Argentina al final del 1 de abril y pensaba hablar en el acto del 2 de abril. ¿Cuál es el tema? Yo pienso personalmente que el Frente de Izquierda tiene que hacer su propio acto internacionalista, porque la importancia de la unión de la izquierda con las tendencias nacionalistas en una lucha contra el imperialismo, la importancia de esa unión, es cuando esa unión busca un objetivo práctico. Entonces la izquierda no puede alcanzar ese objetivo práctico, se une a los nacionalistas para conseguir ese objetivo práctico, como por ejemplo que se nacionalicen los bancos ingleses. ¿Está claro o no? Pero como el 2 de abril es un aniversario y es una fecha de conmemoración, no hay objetivos prácticos. Hay colocaciones políticas. Y lo que importa es que el Frente de Izquierda tenga su colocación política y no aparezca disuelto
con tendencias nacionalistas, que hoy tienen palabras de orden radicales, porque ninguna de ellas se va a llevar a la práctica ahora. Yo quiero ver si cuando haya que llevarla a la práctica van a mantener esas palabras de orden radicales. Con esto vuelvo a ilustrar un concepto de frente único y un concepto de delimitación política. Si un frente único no tiene objetivos concretos, prácticos, se transforma no en un frente único, sino en un frente ideológico, en un frente discursivo. Y en un frente discursivo las posiciones de la izquierda internacionalista quedan neutralizadas, confundidas con las del nacionalismo. Y el nacionalismo nos llevó a la derrota de Malvinas. Porque el nacionalismo es incapaz de tener una posición consecuente sobre los problemas nacionales. El nacionalismo privilegia al propio país en lugar de resaltar la necesidad de la unidad internacional de la clase obrera para derrotar al imperialismo. Gracias por la atención que han prestado y podemos abrir una discusión, unas preguntas.